hoy medio como modo post-campamento, ¿no? Digo medio porque nunca fue anunciado como post-campamento, así que no lo vamos a tomar así, pero es un poco por ahí la cosa hoy. ¿Estamos de acuerdo que ha sido una bomba todo lo que vivimos? Gracias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién puede decir que no? ¿Quién se atrevería a decir que no la pasó bien o que no sacó nada? O sea, nadie. Y venía pensando en esto de cómo arrancar esta nueva etapa post-campamento. Y el Señor me daba una palabra que va a ser el disparador en realidad de lo que se viene. Está en Judas capítulo 1. ¿Alguien tiene una Biblia de papel que me la preste? Porque está que se me apaga el teléfono y no... está la poderosa. Judas capítulo 1. Esta mañana leía y conversaba un poco con el David. Versículo 3. ¿Esto qué versión es? ¿Versiones? ¿Ah? No, está bien. ¿Sí? ¿Es la versión del Valentín? Ok. Sospechoso. Sí. Miren, Judas capítulo 1 tiene un solo capítulo, versículo 3 dice esto. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, Reina Valera como amados, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, vamos a decir, exhortándolos a que contendáis, esa es la palabra que quiero que retengan, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido dada una vez a todos los santos. Y esa palabra que contiendan, esa palabra contender, en el griego, según mi profe, la palabra es epagonistai, bueno, en griego la palabra original, que significa luchar junto a alguien. Competir, enfrentarse a una lucha, combatir contra alguien, luchar contra alguien. Y tenía esto en mi corazón para que hoy arranquemos. Hay algo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y lo que siento que el Señor quiere hacer en este tiempo con nosotros, como un disparador, es que contendamos por la palabra que nos ha sido dada. Esta palabra contender contiene una acción que no es un estado pasivo, ¿sí? No es recibiste una palabra y disfrútala. No es que te sea bonita la palabra, no es que te sea agradable, no es que te haya marcado alguna vez, sino es por esa palabra, por esa fe que ha sido sembrada, vos vas a tener que contender. Vas a tener que contender, vas a tener que luchar, vas a tener que pelear. Nadie va a poder hacer fructificar una palabra sembrada por el Señor si no la contiende, si no lucha para que esa palabra produzca fruto. Entonces, lo peor que nosotros pudiéramos hacer hoy en día y en este tiempo es tomar una actitud pasiva frente a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Sería un gravísimo error y sería un problema para nosotros que seamos personas que nos llenemos de contenido, que la pasemos bomba, que estemos en el monte de la gloria, pero después eso nos pase como si nada, ¿sí? Entonces, a raíz de esto yo quiero proponerles algo, y esto es lo que se va a venir para las próximas 4 sábados que vamos a estar compartiendo, y vamos a hacer un repaso por los 4 talleres que hemos tenido en el campamento, ¿sí? Yo sé que muchos están esperando los podcasts que se vienen y seguramente van a salir, pero quiero que nos tomemos estos próximos 4 llamas, y 3 más, para volver a revolver y por volver a recibir la palabra que el Señor ya nos dio, pero a nosotros nos va a tocar contender por esa palabra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a comenzar a repasar, hoy vamos a comenzar a volver a profundizar en una palabra que el Señor nos dio en el taller de casa de oración. Hoy vamos a ver casa de oración.
Vamos por ahí, la Mechi. Me gusta esa actitud, Mechi. Bien ahí. Las próximos llamas vamos a hacer alguno de los otros 3. Ya vamos a ver. Uno nunca sabe. Entonces hoy quiero que veamos esto porque entiendo que es una palabra muy relevante para nosotros. Los que estuvieron en el taller de casa de oración seguramente se llevaron la sorpresa de que no hablamos de lo que uno pensaba que iba a hablar, ¿o no? ¿Quién estuvo acá en el taller de casa de oración? A ver. Ahí va. Ay, Seba, qué lindo. Yo, dice. ¿Estuvo bueno o no? ¿Estuviste contendiendo por esa palabra? Ay, qué difícil. Amén. Bueno, hoy vamos a meternos en esto. Vieron que levantaron muy pocos la mano y esta palabra que hemos recibido, lo que hemos aprendido en casa de oración, ha sido realmente algo que nos ha transformado. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha transformado y creo que es una palabra relevante para que todos tengamos entendimiento de esto y a partir de tener entendimiento empecemos a contender, empecemos a luchar por esto, para que se nos haga carne, para que sea nuestro, para que nos cambie, nos transforme. Y algo que fue como parte de la línea transversal del taller nuestro, tuvo que ver con el rol sacerdotal. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Este mensaje se llama Un reino de sacerdotes, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto? Porque es una identidad sumamente necesaria que todos nosotros la conozcamos, la abracemos y nos hagamos cargo. Miren, lo peor que podemos hacer respecto a la tarea sacerdotal es ignorarla, porque nos perdemos de muchas cosas por ignorar una identidad que el Señor nos ha dado, que el Señor ha dejado en su palabra y que hay mucha dirección acerca de esto. Y cuando nosotros ignoramos el trabajo y el rol sacerdotal, lo más probable es que le demos a otro esa tarea que era por nosotros. Y hoy vamos a ver cuáles son los peligros de esto. Apocalipsis 5, versículo del 9 al 10. Dice así. ¿Lo tienen? Dígame uno que lo tenga. Listo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué dice? Que Dios nos ha hecho parte de un reino de sacerdotes. Él nos hace parte de un reino de sacerdotes. Yo les contaba a los chicos, creo que también lo conté acá cuando estuvimos presentando los talleres, algo que para mí fue zarpado, como muy revelador. Y fue que cuando el Señor me empieza a hablar acerca de este tema, perdón si ya se los conté, pero creo que tiene sentido. Cuando el Señor me empieza a hablar acerca de mi rol sacerdotal, yo les contaba a los chicos que me di cuenta que en mi crianza cristiana, evangélica, siempre escuché hablar del rol sacerdotal, siempre, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta este año, asignándoselo al rol en la familia donde el esposo es el sacerdote del hogar, ¿o no? De alguna manera, eso no está mal y eso está chequeadísimo, está perfecto. El problema de eso, cuando nosotros solamente se lo atribuimos a eso, ¿qué nos pasa a las mujeres? Nos desentendemos de esto. O sea, yo nunca entendí que el rol sacerdotal era algo que Dios a mí me pedía, porque para mí el rol sacerdotal lo tenía mi esposo. Ahora, en la familia, cuando uno cree en el diseño de Dios de la familia, eso está ok. El problema es que en el reino de Dios no existe esta distinción y Él tanto a hombres y mujeres nos ha hecho sacerdotes. Entonces seguramente las mujeres presentes, como en el taller nos pasó, muchas de las mujeres coinciden conmigo.
que nunca se habían asumido en un rol sacerdotal porque siempre pensaron que otra persona lo tenía, ¿o no? ¿Les pasó alguna? Ahora bien, el que viene de un contexto católico, por ejemplo, el rol sacerdotal o el sacerdote es una persona dentro de la Iglesia católica que tiene un rol específico, asignado, es un rol de jerarquía, es especial, y ese rol eso empezó en algún momento desde probablemente la época medieval hasta ahora, que ha tenido un tipo de gobierno en la Iglesia católica donde hay personas que se han formado para ser sacerdotes, estando el sacerdote y el resto de las personas. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos pasajes como este, nos damos cuenta de que no es así a la luz de la palabra de Dios. O sea, Él dice que a todos nosotros nos ha hecho parte de este reino de sacerdotes. Todos nosotros tenemos una tarea sacerdotal. Y cuando nosotros no dimensionamos esto, muchas veces nos paramos desde lugares equivocados para ministrar al Señor. Creo que hay muchas creencias mal entendidas acerca de esto. Por ejemplo, cuando estamos siendo parte de un espacio de oración, ¿qué dice uno? Cuando pasan los espacios, por ejemplo, de casa de oración o en la casa iglesia, o cuando vos estás con alguien que vos respetás y que considerás que tiene un cargo o un rol superior, entre comillas, al tuyo, vos pensás que esa persona tiene una responsabilidad mayor a la tuya, ¿o no? Cuando vos estás en tu casa iglesia, vos estás esperando que el pastor, los líderes o la gente del equipo esté orando. O estamos acá y uno está esperando que alguien tire la punta para que nosotros vayamos atrás. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros nos hemos criado con una idea que sacerdotes son algunos pocos y el resto nos tenemos que sublevar abajo. Ahora, yo no quiero con esto plantear, no es un pensamiento de rebeldía, al contrario, es asumir que el rol sacerdotal es un rol, una identidad que se le dio a todo hijo de Dios. ¿Sí? Hay una doctrina acerca de esto que es la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Se lo voy a leer para que lo tengan presente. Dice así que esta doctrina establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe ya una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo al resto de los creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué pasó? En algún momento de la historia esto no está sacado de la Biblia, está tomado de la Biblia, pero no es literal. Pero en algún momento de la historia se tuvo que establecer una doctrina, porque a lo largo de las generaciones la Iglesia ha deformado esto, ¿sí? Ha deformado, es como, el David dice que siempre que nosotros recibimos el modelo de iglesia que parece como del teléfono descompuesto, a lo largo del tiempo el modelo se ha ido pasando de boca en boca y se ha ido distorsionando, como en un teléfono descompuesto se distorsiona muchas veces el mensaje. Ahora, el rol sacerdotal, la tarea a lo largo del tiempo ha sido deformada. Porque en algún momento, ya vamos a ver ahora cómo esto comienza desde el Génesis, desde Éxodo, pero a lo largo del tiempo esto fue tomado por personas que le dieron un orden que no era el orden que Dios había establecido. Y nosotros caímos un poco en esto. Probablemente nunca te lo pusiste a pensar, entonces decís, bueno, lo ignoraba completamente, pero eso no quita que muchas veces nosotros nos hemos manejado en una identidad errada. Miren lo que dice Apocalipsis 20, versículo 6, se lo leo, que dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. O sea, hacia allá vamos. Pero si vamos al origen, o sea, si vamos al Éxodo,
y lo pueden buscar ahí, Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6, dice esto. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Me encanta eso. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Isaías, todo esto es para que lo anoten. Capítulo 61, versículo 6 dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de las iglesias, de las riquezas, de las iglesias. Decían. Primera Pedro, y esto un poquito más largo, pero lo vamos a buscar. Capítulo 2, del 4 al 12. Muy conocido por todos. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, subrayan esto, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora, y versículo 9, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdote del rey. De nuevo, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Ahora, ¿en qué momento le dejamos de dar pelota a esto? Perdón la palabra. ¿En qué momento? ¿En qué momento obviamos esta parte que el Señor dice de nosotros que somos sacerdotes? Y que no dice son algunos sacerdotes, sino que todos son sacerdotes. Todos nosotros hemos heredado esto, no importa hace cuánto tiempo conozcas a Dios. No importa si lo conoces hace una semana o hace años, el Señor ya ha dictaminado que esta es tu identidad. Ahora, Pedro acá en esta palabra no está diciendo que algunas personas que pertenecen a una élite dentro de las iglesias cuentan con mayor responsabilidad que todos los creyentes, sino que llama a todos los creyentes miembros de una fraternidad santa, un sacerdocio santo. Y una persona que se acerca al Señor, que lo reconoce como Rey, como Dios, es parte de esto. Es parte de esto. Ahora, ¿por qué quiero hablar acerca de esto? Porque miren, nosotros muchas veces cantamos algo acerca de la tarea sacerdotal, que es la principal de las tareas quizás. ¿Qué es lo que cantamos acerca de esto? Alguien que me lo diga. ¿Ah? ¿Me lo suena? Muy bien, mira. La Carly, mira, qué buena alumna. ¿Dónde está la? Ahí está, la Andy, mira. ¿Quién es la maestra de esta chica? Siempre nosotros cantamos, de hecho, hoy cantamos que vamos a mantener nuestra lámpara encendida está. Mi lámpara encendida está. ¿Por qué cantamos acerca de una lámpara que permanece encendida? ¿Por qué estamos hablando acerca de eso? Porque hacemos referencia a la tarea sacerdotal. Levítico, capítulo 6. ¿Cuál es la tarea sacerdotal? Mantener la lámpara encendida de día y de noche y que nunca se apague. Esa era la tarea del sacerdote. Ahora, nosotros cantamos acerca de algo que ni siquiera entendemos por qué lo hacemos. ¿Qué estamos cantando cuando decimos mi lámpara va a estar encendida?
Lo que estamos diciendo es, estamos anunciando de que vamos a sostener un rol sacerdotal hasta el final. Nos vamos a hacer cargo de la tarea que nos es correspondida, que es mantener una lámpara encendida hasta el día que regrese el novio. Pero necesitamos entender por qué esto. ¿Por qué? El sacerdocio en el Antiguo Testamento, recién leíamos algo ahí en Éxodo, ellos tenían algunas tareas, además de mantener la lámpara encendida, ¿sí? Ellos tenían la tarea de custodiar el arca del pacto. Ellos tenían la tarea de ofrecer sacrificios, de recordarle a los israelitas, al pueblo de Israel, la ley. Y además de mantener la lámpara encendida. Y nosotros, siempre que leemos esto, cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y leamos acerca de esto, de esta historia, y de cómo el Señor diseña el rol sacerdotal y el tabernáculo y todo esto, nosotros necesitamos entender que esto es un diseño que es como un espejo, que refleja lo que el Señor estableció en este tiempo, ¿sí? No lo podemos ver como hechos aislados, sino tenemos que entender que esto es un diseño que espeja lo que el Señor quiere hacer en nosotros y hace a través nuestro. Entonces, todo este diseño sacerdotal que en el Antiguo Testamento se habla, nos muestra cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros como sacerdotes. Nosotros necesitamos leer el Antiguo Testamento y entender qué es lo que el Señor quiere imprimir en nosotros en este tiempo. Ya vamos a ver la relevancia de la lámpara encendida, pero algo que vengo pensando en este tiempo es que nosotros necesitamos entender que el rol sacerdotal es algo para todos nosotros, que hay una tarea, que es la de lámpara encendida, pero entre nuestra identidad, asumirnos sacerdotes y emprender una tarea sacerdotal, hay una preparación. Porque en ese tiempo no cualquiera podía ser sacerdote. De hecho, era una familia específica que había sido consagrada para esa tarea. Pero había, para cada sacerdote que empezaba a ejercer su oficio, estoy muy trabada. ¿Dónde está la pena? Que nadie me anote esto porque estoy tirando. Les decía que entre el rol, entre la identidad y el ejercicio, en medio de estas cosas hay una preparación. Y yo quiero hoy que nos metamos en esto, porque siento que es clave. Y miren, todo lo que nosotros hoy vivimos como iglesia, si nosotros lo vemos a la luz de esta palabra, van a ver que tiene mucho sentido. Porque nosotros no podemos simplemente pensar que nuestra tarea es mantener una lámpara encendida, como si eso fuera un hecho aislado en la historia, como si eso fuera algo que de repente alguien escribió una canción o alguien puso algo suelto y nosotros tomamos de eso y cantamos y hacemos barullo, sin entender el por qué, el cómo, el qué es lo que yo tengo que hacer. Y me parece muy interesante cuál era la preparación para estos sacerdotes. Miren, en Levítico capítulo 8, quiero que lo busquen. Levítico capítulo 8. ¿Lo tienen? Es muy relevante poder leer este capítulo. Yo se los recomiendo que lo lean. Con los chicos en el taller nos tomamos un rato para leer en grupo, estuvimos analizando, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo, lo desarmamos. Y es muy interesante porque en este pasaje nos habla de cómo estos sacerdotes eran ordenados, ¿sí? Cómo ellos se preparaban para ejercer esta tarea de mantener esa lámpara encendida. No lo podía hacer cualquiera. No es que podía venir alguien de la tribu de Judá a de repente ir a querer encender una lámpara en el tabernáculo. No podía hacerse. Y tampoco un sacerdote que no había sido atravesado por esto que vamos a leer ahora, tampoco podía ir a mantener una lámpara encendida. Necesitaba una preparación.
¿sí? Preparación. Ellos necesitaban ser atravesados por un proceso de purificación que los capacitaba para el ejercicio. Miren, vamos a leer, le decía, Levítico capítulo 8. ¿Me siguen hasta acá? Versículo 6. A ver, no, vamos a leer del principio, del 1 al 6. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, y toda la comunidad se reunió en la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urín y el tumim. Además puso el turbante dentro de la cabeza, sobre la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite de esa manera. Lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas y los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor lo había ordenado. Más adelante, versículo el 30, dice, a continuación Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Me faltó leer acá, que no dejé el versículo. Bueno, ahí lo voy a leer. Pero miren, estos sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían que pasar por una preparación, dijimos, ¿sí? Esta preparación tenía que ser algo que era expuesto frente al pueblo. El pueblo era testigo de que algo estaba pasando en ellos. Ellos pasaron de ser simplemente los hijos de Aarón a convertirse en sacerdotes separados para una misión, que era ministrar en el tabernáculo del Señor. Ahora, ¿qué es lo primero que se establece por lo que ellos tienen que pasar? Y es lo primero que quiero que hablemos hoy, y es, ellos debían ser lavados con agua. Ningún sacerdote podía presentarse sucio frente a la presencia del Señor. Ningún sacerdote podía ministrar en el tabernáculo del Señor sin antes ser purificado. De hecho, la purificación venía en 2 pasos, porque primero era lavado con agua y más adelante dice que era salpicado con sangre. Ellos debían ser lavados. En segundo lugar, dice que ellos debían ser vestidos con ropas especiales. Y pueden leer ahí cómo menciona cada parte de la vestimenta del sacerdote. Menciona que tenía el pectoral, el gorrito, el cinturón, el manto, la tiara. Por más limpios que ellos estuvieran, necesitaban, después de ser lavados, ser vestidos con una ropa especial. En tercer lugar, lo que menciona es que ellos
necesitaban ser ungidos con un aceite especial que había sido elaborado previamente. Dice que con ese aceite ellos eran marcados, dice que eran ungidos en su cabeza. Pero más adelante también menciona que ellos eran ungidos en su oreja, en su dedo, creo que era el dedo pulgar, el derecho y el dedo gordo del pie derecho. Eran ungidos con ese aceite especial. Y por último, eran salpicados con esta sangre del sacrificio. Y esto es tan fuerte, porque miren lo loco, que el Señor le hace un pedido especial a Moisés y le dice, vos vas a seleccionar estos sacerdotes y ellos me van a ministrar en el tabernáculo. Pero antes que ellos hagan eso, antes que ellos se pongan en marcha, yo quiero que tengan una preparación minuciosa. Y vas a hacer estas cosas. Y les dice específicamente qué es lo que iban a hacer. Ahora, pensemos en estas cosas, ¿qué representan para los sacerdotes de hoy? ¿Cómo esto se refleja en nosotros? Nadie puede ejercer un rol sacerdotal sin antes haber sido purificado. Nadie lo puede hacer. Podés tener el título. Los hijos de Aarón, ellos tenían la asignación de ser los sacerdotes de la época, pero ellos no podían ejercer ese lugar si ellos antes no eran preparados. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos ministrar al Señor sin ser purificados? Sin haber sido lavados. Sin haber sido lavados por agua y por sangre. Ningún sacerdote que no haya sido lavado por la sangre de Cristo puede ejercer su sacerdocio. Esto es un llamado de atención para nosotros. Porque el Señor quiere, en el corazón del Señor está que nosotros mantengamos esa lámpara encendida, porque es la tarea que Él nos ha dado, es la asignación que Él nos dio. Pero ni vos ni yo lo va a poder hacer si antes no hemos sido purificados. Miren, nos hemos metido en un problema como iglesia, porque esta palabra, junto con todas las palabras que el Señor ha estado soltando en este tiempo, en el campamento, con el ayuno, ¿saben lo que provoca? Purificación. Purificación. Hace unos días hablábamos con unos pastores amigos, con el David, y teníamos esta conversación en la mesa y decíamos esto: nosotros hemos romantizado tanto la purificación que hablamos y oramos y nos quebramos acá y decimos, Señor, purifica tu iglesia. Purificanos, Señor, limpia tu iglesia, estás lavando tu iglesia. Pero ¿saben qué? La purificación duele. La purificación te expone. La purificación refriega la suciedad. Si vos querés ser purificado, ¿sabés qué? Te va a doler. Porque para que la limpieza sea profunda, necesitamos ser refregados por el Señor. Necesitamos ser limpios. Necesitamos ser lavados por la sangre del Señor. No importa que ya una vez el Señor lo haya hecho. Necesitamos vivir en esta conciencia de purificación. Porque el Señor está purificando su iglesia. Pero vos tenés que estar dispuesto al que el Señor lo haga con vos. Y en esta conciencia de sacerdocio nos hace entender esto. Claro, yo quiero ministrar al Señor. Yo quiero lugar, quiero ser parte de lo que el Señor pensó para mí. Pero el Señor te dice, si no sos purificado, vas a tener el título nada más. Porque yo llamo, al que yo llamo limpio, lo purifico. En segundo lugar dijimos que hay una vestimenta especial. Y esa vestimenta especial, obviamente que no tiene nada que ver con la ropa que nosotros pensamos, pero tiene que ver con algo nuevo que el Señor nos pone. Porque no se trata solamente de ser purificados,
una purificación de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra vida, sino que también nosotros necesitamos vestirnos de algo, necesitamos colocarnos algo nuevo. Porque el Señor te puede haber purificado cuando vos llegaste al Señor, pero si vos no sos renovado en tu entendimiento, si no tenés una renovación, una transformación, si algo nuevo no vino en tu manera de pensar, por más que el Señor te haya perdonado tus pecados, si tu mente no fue transformada, ¿sabes qué? Vas a volver a la mugre. Por eso, esta transformación, esta vestimenta sacerdotal, lo que hace es traer algo nuevo sobre nosotros. Y yo creo que esto tiene que ver con una renovación en nosotros, una renovación en nuestra manera de pensar, una renovación que nos transforme en la mente y que eso se evidencie en nuestra conducta. Es muy llamativo cómo siempre que se habla de vestiduras en la Biblia, habla de cómo cada parte tenía como un propósito especial. O sea, cómo el pectoral protegía el corazón, cómo el turbante habla acerca de la mente, el cinturón, y lo podemos asociar a la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Cada vestimenta que el Señor quiere que vos te pongas representa lo que el Señor quiere transformar en vos. Porque has recibido el perdón, lo has recibido. Podés pedirle perdón al Señor y Él te va a perdonar claramente, y en eso estamos. Pero si no sos renovado por el Señor, fácilmente volvés a la huella. Volver a la huella a nosotros no nos cuesta nada, es lo que hicimos toda nuestra vida. ¿No tiene sentido? Tiene mucho sentido. Si nosotros no somos transformados en nuestra mente, lo más probable es que volvamos a lo de siempre. Volvamos a lo de siempre. Vos podés haber recibido la purificación, pero si no sos transformado en tu vida, si no hay una renovación en el entendimiento, no vas a poder disfrutar del lugar que el Señor tiene. En tercer lugar, este santo óleo, este aceite especial, representa a esta unción que viene del Espíritu Santo. El aceite en la Biblia habla acerca del Espíritu Santo la mayoría de las veces. Y miren, un sacerdote ungido es un sacerdote que ha consagrado su mente, sus oídos, sus manos y sus pies. Todo sacerdote es ungido por el Espíritu Santo. Eso significa que si vos no estás siendo guiado, si no estás en comunión, si no estás siendo separado y apartado y no estás en contacto con el Espíritu Santo, ¿sabes qué? No hay unción que fluya. No existe. No existe. Y muchas veces queremos hacer cosas sin el sello del Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer cosas, queremos darle palabra a la gente, queremos orar acá, queremos hacer esto, pero lo hacemos desconectado del Espíritu Santo. Y no existe, porque todo sacerdote está ungido por el Espíritu Santo. Y tiene separado para él lo que escucha, lo que hace y dónde va. No es una experiencia mística. El Espíritu Santo no trae a tu vida una experiencia mística. Si estás esperando eso, olvídate. Eso es la excepción, no es la regla. Muchas veces deseamos que el Espíritu Santo solamente se evidencie en nuestra vida en experiencias místicas. Amamos la experiencia mística. Pero no se trata de eso. Se trata de ser consagrados para Él, de que no te permitas escuchar nada que no tenga que ver con Él, que no hagas nada que no sea ungido por Él, que no vayas al lugar donde Él no te mandó. Ahora,
A mí hay algo que me carga con todo esto, y es que aquellos que no entienden su rol sacerdotal, ¿saben lo que hacen? Se lo dejan a otro para que lo ejerza por uno. Se lo dejan a otro y esperan que otros hagan lo que para mí es mi responsabilidad. Uno espera que el otro te diga lo que vos tenés que hacer cuando a vos te toca estar ungido por el Espíritu Santo de tal manera que sepas lo que Él quiere. ¿Por qué estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer cuando tenemos la unción de Él? ¿Por qué le damos a otro la tarea de buscar la leña para prender el fuego cuando eso es una tarea nuestra? ¿Por qué piensan que descansamos en lo que otros producen? ¿Por qué? ¿Por qué estás esperando recibir palabra de otro? ¿Por qué estás esperando que alguien te dé una palabra profética para saber qué hacer? ¿Por qué valorás más la palabra de otros que lo que vos mismo cultivás en tu intimidad? Porque probablemente no entiendas cuál es el rol que el Señor te dio y no te hayas estado preparando para eso. Cuando no te has preparado, cuando no asumiste el lugar, deshonrás algo que el Señor te dio. Lo deshonrás. Te confías en otros. Esperás que otros lo hagan. Le delegás la responsabilidad a otros cuando es tu responsabilidad. Miren, referido a la vida corporativa, a la vida de la iglesia, muchas veces esperamos que el que ministra prenda fuego el ambiente. Decime si no te ha pasado. Estás esperando que el que ministra el día venga con el fuego de Dios y prenda fuego el ambiente para vos sumarte a la ola. Te sumás a la ola cuando el fuego ya está encendido por otro. Si nosotros fuéramos una iglesia, si todos acá pudiéramos entender esto, que es nuestra tarea, que nos tenemos que preparar, que hay un rol que nos tocó a cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Esto sería realmente, estaríamos viviendo en un avivamiento. Estaríamos caminando en un avivamiento. Pero eso no va a venir hasta que no seamos purificados. Hasta que no seas revestido. Hasta que no seas ungido. Hasta que no te prepares. Eso no se consigue en un instituto bíblico. No se consigue. No se consigue en un lugar. De hecho, quienes esperan conseguir eso de otros, es lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús. Esa cueva de ladrones. ¿Saben lo que hacía la cueva de ladrones? ¿Por qué Jesús denuncia eso? Porque había gente que había armado un negocio ofreciendo los animalitos, el cordero, el novillito, la paloma. Probablemente vendían también la madera y el aceite. Para que aquellos que habían tenido la responsabilidad de preparar el animal durante años y años y años, haberle dado de comer, haberlo cuidado, no tuvieran que hacerlo porque alguien lo iba a hacer por él. Simplemente lo tenían que pagar. Y estaba listo. No es muy distinto a lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros quizás no estamos pagando por eso, pero le estamos dando la responsabilidad a otro cuando la responsabilidad es nuestra. Es tuya. ¿Saben qué? Yo no me voy a hacer cargo de lo que es de ustedes. Porque el Señor me ha dado una asignación a mí y se la dio a mi esposo como familia. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad de ser sus sacerdotes. Nosotros somos parte
de un reino de sacerdotes. Nosotros somos parte de una fraternidad de sacerdotes. Nosotros nos hacemos cargo, no porque tengamos un rol especial dentro de la iglesia, sino porque el Señor ha despertado el rol sacerdotal y nos hemos abrazado la tarea de mantener la lámpara encendida hasta el fin, pase lo que pase. Ahora, esa es nuestra tarea porque la hemos asumido, pero no es distinta a la tuya, es la misma. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Qué estás esperando que pase? Somos parte de esto. El Señor escribió la historia así, desde el principio hasta el fin. Lo dijo al principio y lo dijo qué es lo que nos espera. Amigos, vamos caminando hacia esto. Y hoy nos toca a nosotros esta tarea. Pero nadie puede asumir esa tarea sin antes pasar por la preparación. Y yo te quiero animar porque esta preparación para los sacerdotes era algo público, era algo evidente, era algo que pasaba en medio del pueblo. Se veía cuando un sacerdote se levantaba. De la misma manera que hoy nosotros podemos observar cuando hay alguien que está asumiendo su rol sacerdotal, su trabajo sacerdotal. Está en medio nuestro, acá. Lo estamos viendo. Pero no estamos triunfando porque un par están entendiendo. Eso no es éxito. El éxito sería que todos nosotros lo asumamos y empecemos en la preparación, que empecemos en la purificación. ¿Saben qué? El Señor nos metió de pecho. El ayuno es parte de esta purificación. Estamos haciéndolo. Y yo quiero anticiparles esto. Iglesia, va a ser doloroso. Porque toda purificación duele. Cuesta. Cuando se limpia una herida, duele. Pero el Señor lo quiere hacer con nosotros. Y no lo hace porque sí. Lo hace porque hay una asignación para nosotros. Y eso es una asignación eterna. Para siempre. Y quiero ir cerrando en esto. ¿Es nuestra tarea el fuego encendido? Es nuestra tarea. La lámpara encendida hasta el final es nuestra tarea. Pero si nosotros no lo hacemos bajo este entendimiento, simplemente estamos cantando fuerte. Si no lo haces bajo este entendimiento, simplemente te subís a la ola de otros, que quizás sí lo están entendiendo. Por eso yo quiero hacer un llamado hoy. Les contaba a los chicos en el taller que cuando el Señor me habló esta palabra que les compartí, lloré por horas, sin exagerar. Me acordaba y yo seguía llorando, porque me sentía arrepentida. Me sentía que todos estos años había estado ignorando algo valioso que el Señor me había dado. Y de alguna manera esperaba que otros hagan lo que yo tenía que hacer. ¿De verdad? Ahora, eso no vino por un arte de magia así, sino que tuve que tomar decisiones. Tuve que poner mi corazón en remojo y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué mi corazón se había negado a esto? ¿Qué había en mí? Y me encontré con cosas horribles. Me encontré con orgullo, me encontré con vergüenza, con inseguridades. Quizás ese fue el trending. Orgullo, vergüenza, inseguridades.
¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Pero entendí que esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Esto es parte de la purificación. Y yo quiero animarlos a esta palabra. Es muy sencilla siendo esta palabra. Abrazalo, hermano. O sea, hacete cargo. Está en la palabra. Esto es lo que el Señor dice de nosotros. Si vos querés creer otra cosa, probablemente hay mucha orfandad. Porque esto es lo que el Señor dice de nosotros. No hay otra cosa. ¿Es algo inalcanzable? No es algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque es lo que Él dice. Ahora, hay una preparación, va a haber una preparación. Y comienza con una purificación. Y yo te quiero animar a que tomemos hoy una actitud. A ver, yo les comparto algo que el Señor me está hablando y que me ha hecho descubrir muchas cosas. Estoy hablando y le estoy abriendo mi corazón, de hecho, en esto. Y siento que como iglesia necesitamos caminar en este entendimiento. Pero nadie te va a obligar a que vos te pares en esta dirección si no lo estás entendiendo. Pero ¿sabes qué? No es algo inalcanzable. De nuevo, la historia mal contada nos hizo creer que esto es para una élite. Y esto no es para una élite. Esto es para aquellos que asumen su identidad. La identidad de sacerdote coexiste con la identidad de hijos, con la identidad de esposa. Es complementaria a la vida de la iglesia, del cuerpo. Como todas las cosas que el Señor nos deja en la palabra tienen una armonía. El sacerdocio, hermanos, entra en la armonía del Señor. Entra en esa armonía. Quiero que oremos por esto y que si estás recibiendo esta palabra con un corazón dispuesto a asumir este lugar, me gustaría que aprovechemos este tiempo y que le demos el tiempo a que el Señor nos ministre. ¿Sí? Que el Señor nos ministre el corazón. ¿Somos 100 acá? Bueno, las 100 personas que están acá han sido designadas por el Señor como parte de su reino de sacerdote. Ahora, el que entre en ese lugar va a entrar por la purificación, va a entrar por la preparación. Y aquellos que entren son los que van a poder cantar y vivir, que van a mantener la lámpara encendida. Pero eso viene como consecuencia de entender una identidad y de haberse preparado. Quiero animarles a, primero, que cerramos nuestros ojos y siento que el Señor nos quiere ministrar con esto. Y si sentís que esta palabra es algo que querés recibir de parte del Señor, que te querés hacer cargo, mira, no te voy a pedir simplemente que te pongas de pie, sino que encuentres un lugar en el salón donde puedas conversar a solas con el Señor. Que encuentres un lugar en el salón. Las luces están bajas y las podemos bajar un poquitito más. Y si quieres recibir esta palabra del Señor, si quieres aceptar esta identidad del Señor, toma esta actitud. Vieron que arrancamos diciendo, contendé por tu palabra. Contendé por esta palabra. Siento que esta noche va a ser una noche de contender por esta palabra. Luchar por abrazar esto. Y aquellos que realmente quieren comenzar a caminar en esta identidad del Señor, la preparación, esta purificación no tiene demora. Te puede llevar días o puede ser en el momento. Pero identifica qué es lo que tenés que
¿Dónde tenés que ser lavado? Tenés que lavar tu mente, tu corazón. Si hay un pecado que te ha estado dominando, si hay algo en tu identidad que te impide abrazar esto, también es momento de conversar con el Señor. Es un buen momento. Si estás luchando con la vergüenza, bueno, la vergüenza es parte de lo que necesitamos ser purificados. Señor, yo quiero pedirte que esta noche vos nos ministres, Señor. No hicimos esta reunión porque sí, porque teníamos tiempo libre. Tampoco la hicimos, Señor, porque estaba dentro del programa de la iglesia. De hecho, Señor, pienso que sería inútil hacer algo solamente por programa. Señor, siento que vos nos estás llamando a una profundidad mayor, a un cambio en nuestra identidad. Señor, yo oro para que en este momento vos estés quitando, Señor, de nosotros una identidad errada. Señor, siento que en esta noche hay personas que se tienen que quitar como una máscara. Una máscara que han mostrado a la gente con apariencia de piedad, con apariencia de espiritualidad, pero que detrás de eso simplemente hay vacío, hay fracaso, hay frustración. Señor, oro para que en esta noche, Señor, aquellos que están luchando, Señor, con una vida frustrada en su fe, puedan ser llamados a tus pies, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han caído, Señor. Por aquellos que sienten que te han fallado, Señor. Por aquellos que sienten y que efectivamente te han fallado, Señor. Han fallado su palabra, su promesa. Oro, Señor, por aquellos que se han manchado las vestiduras, que han hecho mal uso de sus vestiduras, Señor, sacerdotales. Por aquellos que no han cuidado su corazón, por aquellos que no han cuidado su cuerpo. Señor, sé que cuando viene la limpieza hay tristeza, Señor, muchas veces hay dolor. Señor, no nos gusta quedar expuestos, Señor, incluso frente a nuestros propios ojos, Señor. Nos avergüenza tantas veces nuestro pecado. Peor, oro, Señor, ahora para que venga tu presencia como un río sobre este lugar, limpiándonos, Señor. Limpiándonos. Señor, queremos ser limpiados por las aguas. En el nombre de Jesús oro para que corran sobre este lugar las aguas, Señor. Tu río, Señor, tu río, que corra sobre este lugar y limpie. Que limpie, que limpie, que limpie, Señor, que limpie, que nos limpie. Que donde vos encuentres un sacerdote que quiera aceptar su llamado, que sea limpio, que sea limpio, que sea limpio.